Kamikaze, un peculiar grupo de jóvenes filma una película de robots y monstruos de bajo presupuesto y en el rodaje sus historias se entrecruzan, descubriendo intenciones ocultas, celos, engaños y revelando finalmente cómo es que todos terminaron participando de este disparatado proyecto. Esta película va en el Cine Ejido y en el Movie Montevideo Shopping Center. La película del medio que tenemos esta semana va a ser la uruguaya, que por lo general es la primera de la lista, pero como en esta oportunidad yo la vi solo y vos no tuviste oportunidad de verla, vamos a hacerlo un poquito más corto, ya que estamos hablando de Kamikaze, una película de corte muy independiente que al día de hoy está en solamente 2 salas de Uruguay, y vaya a saber si dura más de una semana, y en realidad casi que tiene hasta suerte de no estar simplemente en Cinemateca. Pero antes de pasar a mi pequeño comentario, ¿qué sabés de ella o qué expectativas le tenías? Cuando me llegó el mail que con el afiche, yo digo, ¿qué es esto? No sé, era lo más extraño. Tenía como muchos elementos, muchas cosas raras que yo dije, de cajón es una comedia. Pero ahora digo, ¿qué estilo de humor debe ser? Pues llegaba a ser otra, como re locos y repasados, así, que estaban re locos y repasados. Yo no la iba a poder soportar. Lamentablemente no la pude ver, por lo que vos me contaste, era sobre cómo es hacer una película. Entonces me resulta un tema interesante. Ahora, lo que estuve leyendo, y parece que tiene ciertos elementos que no creo que tampoco sean para gente que sabe de películas o sabe lo que es hacer una película. Capaz que también es para algún tipo de nerd que se copan con sonidos, efectos especiales y eso, que no sé, lo toman más como un juego que como un desafío. Entonces capaz que en eso puede llegar a atrapar a cierto público muy particular, que le puedan dar una chance. Sí me extraña que esté en pocas salas y que una de esas salas no sea Cinemateca. Eso es extraño, porque el cine es así independiente, es muy Cinemateca. Pero le voy a dar la chance el fin de semana, me parece, porque al ser una comedia quiero saber ese estilo de humor, quiero saber qué humor va a caracterizar a Uruguay, porque bien o mal tenemos nuestras cositas, esos chistes internos que son bien para nosotros. Entonces quiero conocer lo que es eso. Contame vos ahora, la posta de la película. Como vos bien dijiste, esta no es una película para todo el mundo. Si ves el tráiler te das cuenta que para empezar es algo que va a tener muchas carencias técnicas, porque primero no tiene a nadie conocido en el reparto, la forma de filmarlo es muy casero y lo peor de todo es que el chiste es demasiado interno para que todo el mundo se ría de él o siquiera lo entienda. Pero tengo que decir que a mí en forma particular no solamente me gustó, sino que me hizo reír y más de una vez. Lo malo es que estoy consciente de que voy a ser uno de los pocos a los que le pasó esto. El hecho de que el reparto sea desconocido, medio que no la va a hacer popular, no solamente en Uruguay, sino sobre todo en otros lados del mundo. Y lo peor de todo, que creo que le va a jugar en contra a la película, es que hace muy poco, estoy hablando de menos de un año, salió otra película con exactamente el mismo nombre, que creo que es española, que en realidad ni siquiera sé cómo hicieron para poder tener este nombre, porque hasta donde tenía entendido los títulos se compraban y tenían que ser únicos. Justo antes de entrar a verla estaba hablando con otro de los críticos que están acá y según él me decía que cualquiera puede agarrar un título por más que lo tenga otra película, pero por ejemplo habría problema en el caso de que vos quieras hacerle una secuela a una cosa que ya existe. Por ejemplo, podés hacer 2 películas que se llamen La vida de Juan Pérez, pero si alguien hace La vida de Juan Pérez y a vos se te ocurre hacer La vida de Juan Pérez 2, ahí sí tendrías problemas. Cosa que la verdad que no estoy muy seguro que sea así, pero esa fue la aplicación que me dieron y me la dio Santulo, que ha publicado varios libros. No sé, capaz que eso aplica para los libros y no para las películas, pero hasta donde tenía entendido los títulos tenían que ser únicos. Pero a lo que me refiero con esto es que casi que este hecho
la termina condenando a que quede perdida en el ciberespacio, porque internacionalmente cuando alguien vaya a buscar información de ella va a encontrar todo lo que se refiere a la otra Kamikaze, que es distribuida por Warner Brothers, así que imagínense que siempre va a ir al muere. Y lo que decía de la parte técnica, la verdad que es muy precaria. Se ve como en las primeras películas de Lance Tears que hicieron con cámaras digitales, que parecía más de cumpleaños de 15 que otra cosa. Y ahora que esas cámaras han evolucionado, en realidad son las que se usan en forma profesional, acá estoy seguro que lo que terminaron usando es una cámara de fotos. Y el producto final creo que es más apto para un taller gratis de cine que otra cosa, pero lo bueno que tiene la película es que está consciente de todos estos elementos que tienen su contra y los hace jugar a su favor. O sea, parte del chiste es que está pasando eso, pero solamente en el caso de que puedas entenderlo, te vas a poder reír. Si no, no vas a entender por qué lo que estás viendo es un chiste. Algo parecido, por ejemplo, se dio hace unos años con una película de Robert De Niro que se llamaba What Just Happened, en donde casi que la mitad de los chistes eran entendibles solo dentro del mundillo cinematográfico, y casi que el mundillo cinematográfico de Hollywood también específicamente. Digo, si sos un actor, un crítico o gente que al menos leyó mucho al respecto, puede que todo esto tenga el sentido que ellos quieran tener, entre otras cosas, porque por ejemplo 50% de los chistes que se hacen en esa película tienen que ver con el hecho de que Bruce Willis tiene barba, y por más que tratan de hacer un buen trabajo en explicar por qué eso tiene que ser gracioso, en el caso de que no lo sepas de antemano es bastante raro de que te rías de eso, de la misma forma que pasa por ejemplo con los chistes de las películas de Scream, porque capaz que ahí un chiste que puede ser gracioso de por sí, pero si en realidad entendés que eso está siendo una parodia de otra película o de una escena famosa de otra película, ahí te vas a reír el doble o vas a entender el verdadero sentido de ese chiste. Pero si no, puede que no te rías o por lo menos no te vas a reír tanto. Y acá hay mucho de eso. Aunque como digo eso, también tengo que decir que creo que puede ser disfrutada por el público en general, y en una de esas, si esto hubiera pasado en Hollywood, en Uruguay, podría haber terminado como una película de culto o no. En realidad esto, medio que nunca lo sabés, porque yo hubiera dicho eso, por ejemplo, de cosas como Scott Pilgrim vs. The World, que no vendió ninguna entrada, pero al día de hoy es una película de culto. Otra que, por ejemplo, es bastante parecida a esta, es una en donde actuó Charlie Hannan, el de Titanes del Pacífico, que se llamó 321 o 321 Frankie Go Boom, que estoy seguro que el 99% de las personas que están escuchando esto ni siquiera saben que esa película existe, pero en esa película como en esta agarran una buena idea y saben cómo utilizarla, porque todos estos problemas que evidentemente tienen, que son en su mayoría de plata, y de esos problemas de plata se producen problemas técnicos, pero lo hacen jugar a su favor y terminás con algo que está sobre todo lo suficientemente bien como para que llegue a una pantalla comercial, que no es poca cosa, porque capaz que empezamos diciendo que está solamente en 2 pantallas comerciales, pero el hecho de que esté ahí, la verdad que es un mérito que la mayoría de las películas uruguayas no lo tienen. Así que personalmente le voy a dar un 6, pero esta calificación aclaro que es para mí, o como digo, para la gente que tenga algún tipo de relación con la industria del cine o entienda este lenguaje, porque al ser una parodia tenés que entender qué es lo que están parodiando, y pienso que para la gente en general puede que no lo entienda siquiera, y eso puede llegar a ser un gran problema para la película, pero al menos a mí me gustó. La vi en una función de prensa y la mayoría de la gente que estaba ahí se estaba riendo, muchos de ellos a carcajadas junto conmigo, o sea que este tipo de gente, y si a vos te gusta el cine, capaz que también la vas a disfrutar, sobre todo el hecho de hacer cine,
es parte del chiste. Y entre otras cosas, esto también sirve para empezar a hablar bien del cine uruguayo, porque las últimas dos películas que habíamos tenido, la verdad que dejaron mucho que desear, porque creo que en el caso de Zanahoria o Avant, la única forma de apoyar al cine uruguayo con ellas es ir a comprar una entrada para regalársela a tu peor enemigo, porque al menos así pueden hacer más películas y vos te terminás vengando de algo. Qué maldad. Es verdad. Bueno, y la última de esta película